Uno. Compañeras y compañeros, bienvenidos al último módulo del curso sobre los derechos humanos laborales que realiza la CSA. Sirva esta bienvenida para reconocer y felicitar a los compañeros y compañeras que continúan en este esfuerzo, que como bien sabemos es un esfuerzo esencialmente de autoformación o autoaprendizaje. Nosotros sabemos bien que hay diferencias entre la formación presencial y la formación virtual y a distancia. Cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. Uno de los contras, que al mismo tiempo es un esfuerzo adicional y que contribuye bastante a la formación, es que en la formación virtual y a distancia hay un proceso que va desde la lectura comprensiva de un texto hasta la redacción final, pasando por un proceso de reflexión, de elaboración y de intercambio de las ideas que están contenidas en el documento. Este esfuerzo de lectura, comprensión, reflexión y debate y redacción exige un tiempo mayor y un trabajo mayor que el que generalmente realizamos individualmente en los eventos presenciales. Pero si a este esfuerzo de autoformación se le añade todo lo que significa combinar las responsabilidades en materia de trabajo en el centro de trabajo, las responsabilidades en la organización sindical, que sabemos bien que son muchas y muy exigentes, las responsabilidades familiares y las responsabilidades de la formación, pues este es un doble motivo entonces para felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo en este curso. El contenido del presente módulo, que se denomina Los derechos humanos laborales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene 6 unidades o capítulos. Las 2 primeras unidades, que se denominan, vamos a retomar después esto, Unidad 1, Derechos laborales y derechos humanos, y Unidad 2, el acceso a la justicia del sistema interamericano, que requiere agotar los recursos constitucionales a nivel nacional. Estos 2 unidades primeras, de alguna manera, son un reforzamiento de las ideas que discutimos, que analizamos, que reflexionamos, principalmente en los módulos 1 y 2 de este curso. Las 4 unidades restantes de este curso, la lectura se las vamos a demostrar después, son de alguna manera unidades de nuevos aprendizajes, aunque por supuesto también retoman ideas que ya estuvieron expresadas en los anteriores módulos. Las unidades 3 a 6 tratan propiamente la naturaleza, objetivos, estructura y funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En concreto, ¿cuáles serían las unidades que vamos a estudiar? La primera, derechos laborales y derechos humanos. Esta es una idea fuerza que ha estado presente en todo el documento. Para nosotros, los derechos laborales son derechos humanos. Esa es nuestra consigna, eso es nuestro eslogan, eso es nuestra bandera de combate, de lucha. Todo derecho laboral es un derecho humano. Y se parte fundamentalmente de lo siguiente: todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y tenemos derecho a una vida digna. Es un derecho humano tener una vida digna y una vida en la que podamos satisfacer las necesidades materiales y espirituales que todos los seres humanos individual y colectivamente tenemos. Si el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, el derecho al trabajo es el medio para tener una vida digna. En nuestra concepción, solo el trabajo es el que nos permite acceder a una vida digna y para poder materializar ese derecho a la vida que nosotros tenemos, que todos los seres humanos tenemos. Por lo tanto, para nosotros el derecho al trabajo y todos los derivados del derecho al trabajo,
salario digno, condiciones humanas de trabajo, seguridad social, derecho a la vivienda, etcétera, se derivan del derecho al trabajo. Por eso la afirmación nuestra es: los derechos laborales son derechos humanos. Este es el contenido fundamental de la unidad 1 de este último módulo de este curso. La unidad 2 tiene que ver ya con todo, se denomina el acceso a la justicia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y como ya lo vimos en el módulo 2 de este curso, para acceder en el plano internacional, particularmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es necesario agotar previamente todos los recursos sobre la violación de los derechos laborales en el plano nacional. En principio, hay algunas excepciones, no podemos acceder al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la justicia que eventualmente este sistema nos puede proporcionar si previamente no agotamos los derechos, los recursos establecidos para recurrir a las violaciones de los derechos humanos, principalmente por los gobiernos nacionales. Si no existe este agotamiento de estos recursos, es imposible acceder, salvo excepciones, a este sistema interamericano. Y todos nosotros sabemos también, lo vimos en el módulo 2, que generalmente el último recurso desde el punto de vista judicial es el juicio de amparo o el juicio constitucional. Esta unidad 2 tiene que ver con eso. Es un recordatorio para los que no hayan podido estudiar este módulo 2 con la suficiente profundidad. Bueno, esta es una oportunidad para adquirir ese conocimiento, y para los que ya lo vieron, para reforzar ese conocimiento adquirido a través de la lectura del módulo 2 de este curso. El módulo 3 ya entra, la unidad 3, perdón, la unidad o capítulo 3 de este módulo se denomina el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus componentes. ¿Qué es un sistema? El sistema es, en términos generales, es un conjunto de componentes que están ordenados en forma lógica y que se interrelacionan entre sí para obtener un resultado. Es decir, todo sistema tiene un conjunto de elementos. Vamos a poner un ejemplo. Hablamos del sistema educativo en un país. El sistema educativo está constituido por un conjunto de elementos o componentes. Hay una filosofía de la educación en ese país, unos principios y unos valores que se tratan de vehiculizar a través de ese sistema. Hay todo un conjunto de estructuras y de infraestructuras, el magisterio, los alumnos, las autoridades magisteriales, los pensums de estudio, todo eso, la metodología de estudio, todos esos son componentes del sistema. Y el sistema de educación lo que hace es articularlos, ordenarlos entre sí y relacionarlos. ¿Con qué objetivo? Generalmente se dice en la mayoría de los sistemas educativos que es generar ciudadanos con capacidad democrática, con espíritu solidario, etc. Ese es el resultado final que teóricamente se desprende del sistema de educación de cualquier país. Más allá de, algunos hablarán de producir el hombre nuevo, de generar el hombre nuevo, otros hablarán de generar ciudadanos con conciencia democrática y participativa, etcétera. En el caso del sistema interamericano también el objetivo es proveer la justicia en materia de derechos humanos, a partir del hecho de que en los niveles nacionales no se ha podido proveer o suministrar esa justicia de tipo, perdonando la redundancia, de tipo judicial. ¿Cuáles son los componentes del sistema interamericano de derechos humanos? Básicamente son dos. Hay componentes de tipo teórico, hay componentes que tienen que ver con los principios en materia de derechos humanos y con las normas, leyes que conforman este sistema. Para los juristas y para los que están trabajando en este campo ya desde hace tiempo,
el sistema interamericano de derechos humanos tiene una especie de derecho sustantivo. Es lo que los juristas denominan derecho sustantivo. El derecho sustantivo, ¿qué es? Son los códigos laborales, son los códigos del trabajo, son los reglamentos, etc. Ese es el derecho sustantivo. Y el derecho sustantivo, en el caso del sistema interamericano de derechos humanos, está constituido fundamentalmente por convenciones, tratados, protocolos y declaraciones de alcance internacional firmadas entre los estados. Es decir, ¿en qué se va a basar el sistema interamericano para producir la justicia? Tiene que tener un derecho sustantivo. El derecho sustantivo son declaraciones, convenios, tratados, protocolos, declaraciones, etc. Hay su rango. Este tema también se analizó en el módulo número 2 de este curso. Quizás valga la pena señalar que en el sistema interamericano el derecho sustantivo, o los dos principales componentes de derecho sustantivo que hay en el sistema, son la declaración, la Carta de la OEA, la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es de alguna manera, inclusive creo que se menciona que es un antecedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, o por lo menos está históricamente muy próximas en su formulación. Otro componente normativo del sistema interamericano de derechos humanos es el protocolo de la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Como también ya se veía particularmente en el módulo 1, en materia de derechos humanos ha habido una evolución, se partió de los derechos humanos individuales y se pasó a los derechos humanos colectivos y de tipo social, derechos económicos, derechos humanos de carácter económico, derechos humanos de carácter social, derechos humanos de carácter cultural. Pues bien, el protocolo de la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales tiene que ver con esto. Este protocolo también se le llama el Protocolo de San Salvador. Si nosotros quisiéramos recurrir cuando tenemos que argumentar en qué nos basamos para pedir la justicia al sistema interamericano de derechos humanos, tendríamos que basarnos principalmente en estos tres documentos: la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Protocolo de la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este contenido, el derecho sustantivo, digamos así, del sistema, está contenido en la unidad 3. La unidad 3 de este módulo se denomina los componentes normativos del sistema interamericano de derechos humanos. Pero así como en el plano nacional hay un derecho humano, hay derechos sustantivos, también hay derechos adjetivos. Tiene que ver con los procesos que hay que utilizar para hacer valer los derechos contenidos en el derecho sustantivo. O sea, en nuestro caso, en las declaraciones, en los protocolos, en los convenios de carácter internacional sobre derechos humanos que han firmado nuestros gobiernos, o como se dice en la terminología de estos tratados, de los gobiernos parte o de los estados parte. Son protocolos, convenios, etcétera, que han firmado nuestros gobiernos como estados parte de ese convenio, de esa declaración o de ese protocolo. Entonces, el derecho adjetivo, el procedimiento, que es el otro componente fundamental del sistema, está contenido en la unidad 4, que son cuáles son los organismos encargados, digamos, de tipo judicial, encargados de hacer valer y de hacer cumplir los derechos humanos en los planos nacionales a partir de que nuestros gobiernos han firmado esos convenios.
Básicamente los organismos son dos. Y aquí hay que tener cuidado porque las siglas son iguales. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cada uno de estos dos organismos, tanto la Comisión como la Corte, en sus siglas se escriben igual, CIDH. Lo que pasa es que en el primer caso la primera C es Comisión y en el segundo caso la C es Corte. La Comisión es jerárquicamente la de mayor estatura, la de mayor jerarquía, y la Corte es la fase, si se quiere, ya más de resolución en la medida en que las resoluciones de la Comisión no acaten o no sean cumplidas por los gobiernos y por los estados parte. Bueno, esta unidad o este mecanismo o estos organismos encargados de la aplicación de los derechos humanos en los planos nacionales, de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales que han sido violados en los planos nacionales, está contenida en la unidad 4 de este módulo, que se denomina los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que básicamente tiene esos dos componentes. Habría un quinto módulo, que ya son los procesos, o sea, ¿qué debemos hacer para actuar ante estos organismos? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos son los procesos judiciales. Esos procesos de carácter general están contenidos en la unidad 5 y se denominan los procedimientos generales ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto quizás es de lo más conocido, pero tiene también sus particularidades. La mayoría de nuestros dirigentes sindicales saben lo que es que los procesos judiciales, particularmente los procesos laborales, empiezan con la presentación de la demanda y terminan con la sentencia. Pasan por una serie de etapas: presentación de la demanda, respuesta o contestación de la demanda y excepciones, periodo de pruebas, periodo de alegatos y la demanda. Si la demanda tiene una finalidad, tiene un fin, ya no hay apelación, pero si hay otra instancia superior, se puede apelar a ella. Pues es un caso parecido. Analógicamente, el proceso con sus particularidades ante la convención, ante la comisión, y el proceso ante la Corte Interamericana, básicamente con otras denominaciones, tienen el mismo contenido y también con otras exigencias en cuanto a interpretación de esto. Finalmente, este módulo, cuarto y último módulo de este curso, tiene ya un capítulo específico que es el cierre del curso y quizás el más significativo. Es la unidad 6, que tiene que ver el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación específica a los derechos laborales, porque efectivamente los documentos base, tanto la Declaración de la OEA como la Convención de Derechos Humanos o la Convención de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como el Protocolo de San Salvador, todos estos elementos se refieren a los derechos humanos en general, pero nosotros tenemos una especificidad y quizás esta es la principal ventaja que tiene el acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a los procedimientos que hay que hacer ante la OIT, en el sentido de que aquí hay un capítulo específico que se refiere al procedimiento ante el sistema para casos laborales. Tiene sus particularidades,
O sea, el sistema tiene dos componentes. Uno, para acceder en general a cualquier tipo de violación de derechos humanos, y un segundo componente que es el proceso para acceder específicamente en el caso de los derechos humanos laborales que han sido violados o que no han sido respetados. ¿Bien? Este último capítulo tiene que ver con eso. Lo más importante de este sistema interamericano es que, a diferencia de las quejas y de los procedimientos por violación a los derechos laborales en la OIT, en este caso, en el sistema interamericano, se sanciona a los gobiernos. Hay sanciones a los gobiernos, hay penalidades por daños, hay restitución de derechos, hay toda una serie de exigencias que normalmente no tiene la OIT. Y quizás por eso, más allá de las reservas que eventualmente se puedan tener sobre este sistema, en alguna manera este sistema puede tener una mayor eficacia para restituir los derechos humanos laborales que han sido violados por nuestros gobiernos. El módulo finaliza con un glosario que es la división de los conceptos principales que han sido utilizados tanto en este módulo como en los módulos anteriores. Nosotros recomendaríamos que quizás en la lectura del texto se empezara por la lectura del glosario, porque si uno lee el glosario, después cuando vaya leyendo el texto va a tener una mayor comprensión de lo que es una convención, de lo que es un tratado, de lo que es una petición. Un ejemplo específico: en un procedimiento normal, laboral, civil, mercantil, en el plano nacional, se habla de demanda. La terminología que se utiliza en el caso del sistema interamericano es petición, es el derecho de petición. Y también se utiliza el término comunicación, que es la fase inicial del proceso que debe culminar también en una resolución. La resolución del sistema interamericano no se llama resolución, tiene otra denominación, y algo así como mandato, y en este sentido esa resolución equivale a una sentencia, y también la sentencia tiene, en el caso de que los gobiernos no la ejecuten, no la cumplen, abre un segundo proceso para hacer que el gobierno cumpla, o que los gobiernos que han violado esos derechos humanos laborales cumplan esas recomendaciones. La denominación correcta es recomendación, no le llaman sentencia, recomiendan, entre comillas. La recomendación es una sentencia. Recomendamos, por lo tanto, que se lea el glosario. Y por último, el módulo contiene una bibliografía, libros, el nombre mismo lo indica, páginas web, direcciones electrónicas, donde se puede recurrir para ampliar y profundizar el conocimiento en forma sistémica contenido en este módulo sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con esta introducción, nosotros les deseamos a ustedes un feliz inicio. Hemos tenido algunas dificultades en el proceso. Vamos a hacer una evaluación que se las haremos llegar, y les encarecemos en forma muy sincera que nos respondan y nos digan cuáles han sido los aciertos y las fallas en este curso, porque es política de la CCA continuar insistiendo con este tipo de actividades y reforzarlas y profundizarlas en los próximos años, particularmente en el plan cuatrienal de la CCA que va del 2016 al 2020. Un saludo y buen trabajo, compañeras y compañeros.